transforman, el metaverso de Todo tiene su ciencia. Bien, la siguiente conversación no necesariamente tiene que ver con algo, una investigación en específico, con un tema contingente, ¿no? Sino que queremos saber más de un trabajo que ya tiene muchos años y que nos interesa muchísimo. Hace mucho tiempo que queríamos conversar con él. Es Antonio Lara, ingeniero forestal, recientemente nombrado además profesor emérito de la Universidad Austral de Chile. Fíjate que una de sus líneas más importantes de investigación ha sido la ecología de los bosques de Alerce. Por eso ha sido reconocido también, incluso, digamos, como fuente para medios extranjeros, etcétera, ¿no? Esta es una tarea que inició desde el año 1987 y desde ahí ha ido aportando en temas como reconstrucción climática, el fechado de las cortas ilegales a partir de sus anillos de crecimiento y, por supuesto, y especialmente en la conservación del Alerce. Ese ha sido su trabajo. Nosotros lo estamos resumiendo, pero son años de trabajo muy interesante que queremos ahondar en esta conversación y para eso estamos en contacto con Antonio Lara. Antonio, bienvenido a Todo tiene su ciencia. Muchas gracias, un gusto estar con Cooperativa, radio que yo escucho todos los días, esa es la que me gusta para decirlo. Muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. Decíamos que, claro, nosotros conocemos su trabajo a propósito de su investigación y estudio en torno al Alerce. Y si tuviéramos que ir hacia atrás, ¿no? ¿Desde dónde comienza esta pasión suya por uno entiende, ¿no? La naturaleza, la biodiversidad, cómo se encanta con esto para, en definitiva, transformarlo en su objeto de estudio? Sí. Bueno, yo la primera vez que tuve ocasión de visitar bosques de Alerce fue mientras era estudiante, y a eso quiere decir hace mucho tiempo. Yo completé 30 años como profesor en la Universidad Austral recientemente, de hacer unos 35 que tuve la ocasión de visitar bosques de Alerce en la cordillera de la costa y también en los Andes. Y ahí lo que uno veía era unos bosques maravillosos, pero una explotación indiscriminada, a pesar que ya era ilegal en ese momento. Antonio, y si perdón, pudieran... sí. Eso me motivó siempre a estudiar los bosques de Alerce, entenderlos y ver cómo esa ciencia podía aportar a su conservación. Y por eso hice mi tesis de doctorado en los Alerce, y desde ahí nunca terminó mi pasión y aprendizaje de los bosques de Alerce. Claro, su relación tan fuerte que tiene con los Alerce, ya entendemos desde dónde viene. Y si tuviéramos que transmitírselo, ¿no? A las personas que nos escuchan, ¿por qué es tan importante? ¿Cuál es el valor del bosque nativo en general, pero del Alerce en particular? ¿Y por qué es tan relevante su protección, entonces? Bueno, yo pienso que lo primero que tienen un valor intrínseco, un valor en sí, no solo el que nosotros le damos como seres humanos, y ese valor intrínseco es por ser unos, digamos, pueden vivir hasta 5.000 años y haber estado ahí, digamos, en la escala humana un poco así desde, no me atrevo a decir desde siempre, pero desde por lo menos desde los pueblos precolombinos. Y entonces eso es muy impresionante y además ocupan hábitats extremos donde otras plantas no pueden crecer o no pueden formar bosque y regulan los ciclos del agua, capturan carbono, hacen muchos procesos que si bien son naturales, digamos, van en beneficio directo del hombre. Y además últimamente por la apertura de vías de acceso, áreas protegidas públicas y privadas, hoy un número creciente de personas pueden disfrutar e inspirarse en estos bosques como un uso recreativo. Qué importante destacar eso también, ¿no? Que hay una relación que nosotros tenemos que va quizá incluso más allá de lo que conocemos, sino que es solamente por el gusto de admirarlos, de que estén y que por lo tanto sabemos que tenemos que preservarlos. Está la pregunta de por qué, pero también está la pregunta de cómo los protegemos y cómo la ciencia también se pone a disposición y entrega información para esa protección. Claro. Bueno, una de las formas más importantes en que se han protegido los bosques de Alerce es las áreas protegidas, digamos, del Estado, como es el Parque Nacional Alerce Costero o el Parque Nacional Alerce Andino.
al cual se suman áreas que fueron áreas de conservación privada, como el Parque Pumalini, que hoy también es un parque nacional. Entonces eso es ha sido un gran aporte, pero por otro lado también en la prohibición de la corta del alerce, y esa fue basada totalmente en conocimiento científico, ¿ya? A mí me tocó el privilegio, puedo decir, hace muchos años, antes de mi doctorado incluso, de estar en la reunión de CITES, que es la Convención Internacional de Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, en Ottawa, el año 87, y ahí fue una medida trascendental, pues nosotros logramos que todas las poblaciones de alerce quedaran protegidas, y eso impedía la exportación de madera de alerce, que era una de las presiones más grandes para destruirlo. Ahora, otra de las investigaciones relevantes que nosotros hemos hecho es entender cómo los incendios han afectado los bosques, digamos, en los milenios. No solo los incendios dejan una huella, dejan una cicatriz en los anillos, entonces nos permiten fecharlo y saber que esa siempre es una amenaza, y que en los últimos 150 años ha habido mucho más incendios en los bosques de alerce provocados por las personas que en los milenios, ¿ya? Y para terminar también, otra de las líneas de investigación que nosotros hemos llevado recientemente es conocer cuál es la tolerancia o la vulnerabilidad de los alerces al cambio climático, cómo resisten estas tendencias hacia mayor sequía, hacia más alta temperatura, y cómo siguen capturando carbono a pesar de, y siguen sobreviviendo estos seres, ¿no es cierto?, milenarios, que es una especie, ¿verdad?, es una especie que está hace varios cientos de millones de años. Entonces tienen la capacidad de resistir climas extremos, como afortunadamente lo estamos viendo, que son capaces de sobrellevar este clima más que otras especies. Antonio, una de esas especies, pero que ha sido tremendamente mediática, es este alerce milenario, que ha tenido tanta prensa, que ha salido en tantas partes, incluso reconocido en el resto del mundo. Podría ser uno de los más antiguos del mundo. Pero lo he escuchado o lo he leído más bien a usted decir que eso mediático puede ser algo positivo, como también puede resultar una amenaza. ¿Por qué lo ve de esa manera? Sí, bueno, le agradezco esa pregunta, porque en la ciencia uno se lleva muchas sorpresas, ¿ya? Entonces la primera sorpresa, igual que nos ocurrió antes, al descubrir árboles realmente antiguos, que hasta que uno no los fecha, ¿no es cierto?, Claro. estudiando sus anillos de crecimiento, no sabe cuán viejos van a poder ser, pero esa es la primera sorpresa. La segunda es el interés internacional que despertó esta noticia de la investigación que hicimos con el colega Jonathan Barichevich, donde está el alerce, ¿no es cierto?, abuelo o el alerce milenario, que es incluso símbolo de la comuna de la Unión, de lo cual nos alegramos mucho, porque eso insta a los ciudadanos y autoridades de la a proteger, pero eso tuvo una presión de visitas sobre este alerce milenario que está en el Parque Nacional Alerce Costero, como les digo, y a visitas, digamos, que CONAF tuvo problemas para regularla, establecer una cierta, digamos, cuota de visitantes al día, que es totalmente necesaria. Y eso ha provocado una degradación grande en los senderos que conducen al alerce milenario, que cuando pasan por bosques de alerce han dejado sus raíces, digamos, al descubierto. Y además ha habido vandalismo, cosas que uno nunca pensaría que van a ocurrir, y ha habido personas que, sin nosotros entender una causa de por qué el alerce tiene una corteza esponjosa, y entonces le han sacado corteza, ¿ya? Y CONAF denunció 29 árboles que digamos que sufrieron esta herida el año pasado, y por eso llegó a una decisión muy acertada y digamos también sobre la base de nuestras recomendaciones de cerrar el parque por un tiempo hasta que adquiriera la capacidad de regular el número de visitas, cosa que sí lo ha logrado, ha habido grandes avances en eso. Antonio, sorprende, por cierto, lo que usted está narrando, porque lo que
pareciera ahí es que quizás no estamos informando bien, porque si estamos diciendo que hay un alerce milenario que es un patrimonio que debiésemos proteger y estamos haciendo todo lo contrario, ¿qué nos falta entonces? ¿La educación suficiente, ambiental, para entender el respeto y la protección que debemos entregarle? ¿Cómo lo ve usted después de tantos años de estudiar además esta especie? Sí, yo pienso que un aspecto es, digamos, aprender a amar estas especies, alerce una especie en peligro de extinción, ¿verdad? Eso reconocido tanto por la legislación nacional como también por los, como dije yo antes, convenios internacionales, y entonces requiere una protección y un cuidado especial. Pero para eso hay que amar digamos, a los árboles, a los bosques, y eso es muy importante. O sea, hacerlos parte de nosotros. Y yo creo que en eso ha habido avances, pero muy, muy grandes, hechos por una comunidad que va mucho más allá de quienes nos dedicamos a la ciencia y a la acción ciudadana. Yo también hace, digamos, más de una década nosotros creamos la Corporación para la Conservación y Uso Sustentable de los bosques de alerce, que el uso sustentable se requiere a los usos no consultivos, la recreación, ¿no es cierto?, sus servicios ecosistémicos, etcétera. Y eso, digamos, por un lado, refleja gente que se ha ido involucrando en grupos cada vez más grandes, y simplemente los ciudadanos de comunes y corrientes, sobre todo los de las ciudades, digamos, han aprendido y han empezado a valorar mucho más no solo los bosques de alerce, sino los bosques nativos en general, que yo me he dedicado también mucho a los bosques nativos en general. Hoy estamos hablando de los alerces, otro día podemos hablar de los bosques nativos en general. Pero yo creo que también es un tema de mayores recursos del Estado. Por ejemplo, en el caso del alerce milenario, es muy importante, como hemos planteado, y en realidad ya hay como un mano a mano, ha habido una maduración entre las relaciones entre la ciencia, las organizaciones de conservación y los gobiernos. Yo, digamos, no es una cosa circunstancial, sino que es una maduración para digamos, lograr una concertación en las acciones, ya que en nuestra opinión es considerada seriamente. Y entonces en eso es muy importante construir una plataforma grande, mucho más adecuada para recibir un número importante de visitantes, pero alejados del árbol, ¿ya? Porque ahora hay gente que no respeta y se baja del árbol. Nosotros hemos estudiado cómo eso, el pisoteo de las raíces realmente lo daña, la sombra, ¿sí? Hay que pensar en todos los factores. La plataforma actual también cambia las condiciones microclimáticas, que tenemos sensores que lo muestran en la zona de las raíces, lo cual perjudica un árbol que a todo esto tiene gran parte de su periferia, por lo menos, digamos, un 80% algo así, que está muerta, ya no está conduciendo, un árbol muy viejo, no está funcionando, digamos, las partes vivas de los árboles a veces es muy poco, y sin embargo estos pueden todavía vivir por muchos años. Y lo otro es lo de los senderos. Entonces, en resumen, ¿no es cierto?, medidas e inversión de Estado, que CONAF, por supuesto, que está haciendo los esfuerzos por conseguir los recursos el día de mañana, ¿no es cierto?, como el SBAP determinó que establece que las áreas protegidas van a pasar al Ministerio de Medio Ambiente. Será el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con CONAF, quienes digamos, consigan estos recursos para hacer esas inversiones en la plataforma, en senderos estabilizados que den quizás un recorrido más grande, pero que no pasen por áreas realmente muy vulnerables para la erosión, para la exposición de las raíces, ¿ya? Y una infraestructura adecuada. Tal como es mucho, eso es totalmente posible, eso para que quede claro. Yo he estado, y varios, me imagino, que quienes nos escuchan han estado en otros países donde hay parques nacionales y bellezas naturales excepcionales, con unas cantidades de visitantes, digamos, que uno se sorprende, y son grandes, pero tienen las pasarelas, ¿verdad?, adecuadas, tienen los circuitos adecuados, y tienen, por ejemplo, plataformas, miradores, incluso en algunos casos torres, como CONAF tiene, pero las torres que existen están lejos, no están en el alerce milenario,
que permiten disfrutar y gozar de la naturaleza, pero sin hacerle un impacto negativo. Antonio, estamos conversando con Antonio Lara, es ingeniero forestal, es profesor emérito de la Universidad Austral de Chile, ha sido un defensor de la conservación del alerce y del bosque nativo en general. ¿Qué nos desafía hoy en materia de esta protección, ¿no? De esta conservación, no solamente del alerce, sino que del bosque nativo ante algunas amenazas que usted ha descrito, y entre ellas el cambio climático, por ejemplo, pero también la amenaza, digamos, de la acción humana? ¿Cómo nos desafía y cómo nos enfrentamos, cómo enfrentamos esos desafíos? Sí, perdón, como usted amablemente reiteró mi afiliación, yo también quiero agregar que yo soy investigador asociado del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, y ahí hacemos también mucho trabajo con varios colegas en torno al alerce y a la vulnerabilidad de los bosques nativos ante el cambio climático, y también cómo pueden ayudar, ¿verdad?, a la mitigación a través de la captura de carbono. Pero respecto a su pregunta, yo pienso que es algo que hay que estar siempre abierto a nuevas soluciones, como yo planteé, y no sé si usted quiere precisar más la pregunta para que yo se la pueda responder en Sí, forma no, más precisa. frente a estas amenazas como el cambio Sí, climático, sí, ¿cómo sí. trabajamos para la protección del bosque nativo? Ya, sí, pues justamente mirando a futuro, el gran desafío, yo dije antes que los alerces se adaptaban bien a la sequía, a las temperaturas más altas, como estamos viendo, y al decir se adaptan bien, quiere decir mejor que otros, resisten más esas condiciones, que no se mueren los árboles, ¿verdad? A diferencia de otras especies que sí están siendo mucho más afectadas, pero los incendios, lo subrayo, yo creo que no puede haber incendios causados por las personas, ¿verdad? Absolutamente de forma intencional o accidentalmente, digamos, por negligencia, y esa es la gran amenaza hoy en día para los bosques de alerce y los bosques nativos en general. Entonces, por ejemplo, hay una ruta, una carretera, ¿verdad?, que se quiere completar, en que la ruta T720, ¿verdad?, que atravesaría el Parque Nacional Alerce Costero, pero justamente eso no es compatible con el clima que hay y el que va a haber a futuro y el régimen de incendio. Está totalmente demostrado, lo hemos estudiado en el CR2, digamos, están las publicaciones, además no solo en los papers científicos, están hay en el sitio web de CR2, cr2.cl, hay mucha información, hay unas notas que se llaman Policy Brief, donde normalmente de nuestras publicaciones en inglés, en revistas de alto impacto internacionales, ponemos esa información a disposición, ¿no es cierto?, de el público, las autoridades que toman decisiones, y los escolares y los estudiantes, por supuesto, los estudiantes universitarios. Entonces, eso yo creo que esa combinación en cambio climático, en el efecto que promueve incendios. Y en otros territorios donde hay muchas plantaciones, por ejemplo, afortunadamente es un factor a favor del alerce, que no está adyacente a las plantaciones, ¿no es cierto?, de pino y eucaliptus, que esas son estadísticas, no porque se nos ocurra, ¿verdad?, también lo hemos estudiado muy en detalle. Cada vez el porcentaje de todos los incendios que corresponde a plantaciones forestales de pino y eucalipto ha ido aumentando, y estos años de grandes incendios ha llegado a ser el 40% de todos los incendios. Y lo poco que hay de bosque nativo en muchas áreas, en la zona sobre todo de Biobío, ¿no es cierto?, de Ñuble, de Maule, donde han sido estos grandes incendios, lo poco que quedaba de bosques nativos, muchas veces de especies amenazadas en peligro de extinción, ¿verdad?, como es el queule, como es el pitao, como es uno que se llama ruy, que es un roble maravilloso, ¿no es cierto?, que crece solo en la séptima región, se ven arrasados por estos incendios. Digamos, le voy a decir un término súper coloquial, como que pagan el pato, ¿no es cierto?, por este paisaje muy homogéneo, donde las plantaciones lo dominan. Y por eso nosotros lo que estamos trabajando en CR2 es cómo
digamos, diseñar, ¿no es cierto?, ir avanzando hacia paisajes que sean heterogéneos, tengan plantaciones, tengan terrenos agrícolas, tengan bosques nativos, humedales, pero en una proporción y una disposición espacial adecuada, de tal manera que permitan producir madera, que funcione la industria forestal, ¿verdad? Y también la agricultura, la ganadería, pero a la vez que haya una producción de agua adecuada, una captura de carbono adecuada, una conservación de la biodiversidad como se requiere. Y eso, lo que digamos, el buen digamos, ordenamiento territorial, ¿verdad? Y un paisaje que esté equilibrado es lo que permite eso. ¿Ya? Entonces, digamos, en resumen, la gran amenaza son los incendios por, llamémoslo así, paisajes enfermos, ¿ya? Enfermo me refiero completamente homogéneo, nuevas amenazas como es la ruta, por ejemplo, esta T720 a que me refiero yo, que eso ha salido incluso un artículo en Science escrito por colegas que muestra cómo la ciencia demuestra que esa carretera sería completamente, digamos, perjudicial para la conservación de los bosques de Alerce en el Parque Alerce Costero y además a través de las acciones de la Corporación Alerce, la Corporación de Protección del Alerce. Entonces, esa yo creo es el gran desafío a futuro. Y lo otro es el comportamiento de las personas. O sea, no, hay a veces en la prensa, hay una disputa, ¿no es cierto? Es el clima, ¿a quién le echamos la culpa? Bueno, todo lo que causa los incendios, pero del clima a mucho más largo plazo que lo podemos mitigar, ¿verdad? El calentamiento, y eso está como Chile, aunque haga un gran esfuerzo, controlamos muy poco eso a escala global, ¿verdad? Pero sí controlamos los paisajes, que en eso tenemos que intervenir, restaurando este paisaje, por ejemplo, sustituyendo una parte de las plantaciones, que nosotros eso lo hemos hecho, incluso en algunos áreas de proyectos de investigación con algunas empresas forestales, o en la reserva costera valdiviana, que estaba llena de plantaciones y sigue estando con muchas plantaciones por los propietarios anteriores. Pero eso es muy importante, o sea, arreglemos el paisaje y el comportamiento de las personas. Es decir, las personas no pueden tener, digamos, por un lado, los incendios intencionales, que son, ¿no es cierto?, bueno, son una acción criminal, de acuerdo a la legislación chilena, y que por suerte cada vez está siendo más mejor investigado y sancionado, pero también la negligencia. Gente que no se, por ejemplo, quema, como ellos dicen, quema basura, queman desechos, ¿verdad? O acumulan basura en sus casas, ¿verdad? Y eso genera, como es el caso de Valparaíso, por ejemplo, ¿no es cierto? Las quebradas, todos tienen sus cosas a las quebradas, y después, digamos, ante cualquier chispa, por decirlo así, se arma un tremendo incendio. ¿Ya? Antonio, ya para finalizar, nos quedan solo un par de minutos, pero escuchándolo y escuchando toda esta investigación y proyección que usted hace en torno a un objetivo que es súper claro, que tiene que ver con la protección y la conservación del bosque nativo y del Alerce en particular, y con sus 30 años de experiencia como profesor, que me imagino que ha ido traspasando también este cariño por el bosque nativo a sus estudiantes, a las futuras generaciones. ¿Cómo se lo transmitimos también a la gente? O sea, ¿qué debiésemos estar hoy día pensando para que eso que a usted lo motiva en su investigación sea más bien una idea común, ¿no? Yo creo que es como vivir los bosques, ¿ya? Que hoy hay la posibilidad de hacerlo. Y vivirlos cuando se visitan. Hoy hay mucho más personas que se han hecho más accesibles, ¿verdad? Y mejores medios de transporte. Para llegar, la gente tiene más automóviles, eso sin duda, pero también lo otro es ayudarnos a proteger, o sea, internalizar esto, como por ejemplo, la salud, la educación, nadie duda que es necesaria.
¿verdad? Y que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, parte bueno, aunque fuera por el sistema estatal, igual se paga, ¿no es cierto?, la salud. Que si alguien tiene FONASA, tiene que pagarlo igual. Bueno, saber que tenemos que contribuir también a amar la naturaleza, amar los bosques, y ser consecuente con eso, pero también estar, digamos, dispuesto a que haya legislación que promueven, ¿verdad?, el financiamiento de la conservación, y por otro lado, cada uno de nosotros meternos la mano al bolsillo. También hoy existen fondos como el Fondo Naturaleza Chile, ¿verdad?, y otros donde se puede hacer estos aportes, y si alguien, digamos, le acomoda más es trabajar voluntariamente por la conservación, también bienvenido. Y todo esto es una forma concreta de poner en práctica mi experiencia de 30 años, digamos, y la ciencia que nosotros hemos desarrollado. Un excelente llamado el que nos deja Antonio Lara, ingeniero forestal, profesor emérito de la Universidad Austral de Chile, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. Le queremos dar las gracias, Antonio, por estos minutos, por toda esta reflexión y contarnos parte de su trayectoria. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Que esté muy bien, gracias. Chao, chao.